presento, soy María Belén Hernández García y estoy cursando la licenciatura de Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 de Toluca. En este video les platicaré sobre los temas que he estado viendo en la materia Ciencia y Sociedad impartida por el maestro Pedro Gutiérrez López. ¿Cuál es el propósito de la materia Ciencia y Sociedad? Su propósito es comprender la relación entre ciencia, sociedad y educación a fin de acercarse a la construcción de bases sólidas para realizar investigaciones educativas articuladas a lo pedagógico, lo que constituye una aproximación a una actitud científica. Esta parte nos va a ayudar para poder realizar investigaciones. Las unidades de la materia Ciencia y Sociedad son Génesis del conocimiento, paradigmas científicos, retos de la ciencia y la investigación en educación y otras formas de generar el conocimiento. Aquí tenemos la lista de materias que estaré cursando durante los 8 semestres de la carrera. Como podemos ver, se dividen en 3 fases. Está como primero la formación inicial, como segundo formación profesional y como tercero la concentración de campo o servicio pedagógico. Cada color representa una línea de formación. En el caso de Ciencia y Sociedad, corresponde a la línea de investigación que, como podemos ver, esta línea se lleva durante los 8 semestres. Tenemos como primer tema lo que es hermenéutica. ¿Y qué es hermenéutica? Bueno, es el arte de interpretar textos, ya sean de carácter sagrado, filosófico, literario o científico. ¿Qué relación tiene la ciencia con la sociedad? Hoy en día la sociedad tiene interacción con la ciencia ya que es un factor esencial para el desarrollo social y cada vez va obteniendo un carácter masivo, o sea, más fuerte. Lo que ha querido el hombre es que con el conocimiento del mundo siga creciendo, en el sentido de ser, digamos, un país más desarrollado para tener un mejor nivel de vida. Como en toda situación existen efectos, hablemos de los efectos de la ciencia en la sociedad. Los efectos de la ciencia en la sociedad actual es que la ciencia rompe el marco tradicional y los efectos de la ciencia en la sociedad futura es que modifica el medio ambiente. La relación de la ciencia con la sociedad ha llegado a influir en la mentalidad del hombre, ya que la ciencia es un factor esencial para el desarrollo económico, desarrollo social, para así obtener una mejor calidad de vida. El papel de la ciencia en la sociedad es inseparable de la tecnología, ya que también ésta ha llegado a formar parte de las ciencias productivas. Teoría aristotélica. En esta doctrina se dice que todas las cosas están constituidas por 4 elementos. ¿Y cuáles son esos 4 elementos? Bien, son el agua, el fuego, la tierra y el aire. Estos elementos se dividen en 2, que son los elementos pesados y no pesados. Los elementos pesados son el agua y la tierra, y los elementos no pesados son el fuego y el aire. Aquí Aristóteles aporta la teoría geocéntrica, y quiere decir que los planetas giran alrededor de la Tierra. A pesar de que esta teoría era errónea, sirvió de base para seguir investigando y comprobar que en realidad el Sol es el centro del universo. A esta teoría se le da el nombre de teoría heliocéntrica. También las ideas de Aristóteles sobre el movimiento son a primera vista razonables y cercanas al sentido común, o sea, la intuición. Ciencia y sus categorías. ¿Qué es ciencia? Ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente con el fin de dar respuesta a diversos interrogantes. Dentro de sus categorías de la ciencia tenemos en primer lugar lo que es realidad, verdad y objetividad. La realidad hace referencia a la existencia independiente del pensamiento y la verdad es un conjunto de hipótesis sobre una relación de hechos que soportan las explicaciones de la realidad. Las hipótesis son suposiciones y la objetividad hace referencia a las cualidades, rasgos o atributos de las cosas que investiga la ciencia.
Como siguiente tenemos lo que es subjetividad e intersubjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Son los juicios personales de los investigadores sobre los objetos, temas y estudios de las cualidades, rasgos o atributos de la cosa que se está estudiando. Y tenemos la intersubjetividad, que se desprende de la subjetividad y representa los juicios personales sobre el objeto de estudio de dos juicios subjetivos conectados. Como siguiente categoría de la ciencia es la racionalidad, que prácticamente es creer, saber y conocer. Posteriormente tenemos universalidad. ¿Y qué es la universalidad? Es la realidad verdadera que existe ante los individuos. Finalmente tenemos la no contradicción. Aquí los nuevos conocimientos que se aporten mediante la investigación deben de sumar y no restar conocimiento. Tampoco deben entrar en contradicción con los conocimientos ya previos, ya que al entrar en contradicción modifican la estructura del conocimiento científico. Mario Bunge nos dice que la ciencia crece a partir del conocimiento y que también es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables. Las características de la ciencia de acuerdo a Mario Bunge son sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable y especializada. La sistemática se refiere a que todos los elementos que la conforman están estructurados en íntima relación unos con otros. Es acumulativa porque aprovecha y se sirve de todos los conocimientos que se han logrado obtener en todas las épocas, lugares, por lo cual no es necesario reinventar continuamente. Es metódica porque requiere de un proceso ordenado en la búsqueda de aquellos elementos que constituyen el conocimiento científico. Es provisional porque la ciencia no se acaba y está en constante análisis. Es comprobable porque los conocimientos que la conforman pueden ser comprobables y verificables. Por último, nos dice que es especializada, ya que cada ciencia tiene su propio campo de estudio y que pues es lo que la caracteriza. Mario Bunge clasifica a la ciencia como ciencias formales y ciencias factuales. Para comprender un poco más estas ciencias, van respondiendo a diversas preguntas. Empezamos con las ciencias formales y la primera pregunta que responde es ¿qué estudia? Las ciencias formales estudian los postulados y conceptos, los cuales han sido construidos y propuestos por científicos que los estudian. ¿Cómo lo estudian? Las ciencias formales lo estudian por medio de la demostración y teoremas, partiendo de axiomas o postulados. Para comprender mejor el concepto, un axioma es una verdad universal que debido a su evidencia no es necesario de una demostración. La siguiente pregunta que responde es ¿cuáles son sus resultados? En las ciencias formales no requieren experimentación y sus conclusiones adquieren un grado de certeza. La siguiente es ¿cuáles son sus enunciados formales? Son ciencias deductivas, se establecen mediante relaciones entre signos. Y por último es ¿cuál es su finalidad? Persiguen la coherencia interna y buscan la verdad lógica necesaria. Seguimos con la siguiente clasificación, que son las ciencias factuales. Esta ciencia se estudia el mundo de los hechos. Para las ciencias naturales se estudia la naturaleza, sus fenómenos y manifestaciones. Para las ciencias sociales se estudia las manifestaciones de las sociedades, sus interacciones, así como las acciones de los seres humanos. ¿Cómo la estudian? Mediante la observación de las consecuencias y del planteamiento de hipótesis que propongan una explicación de los hechos. ¿Cuáles son sus resultados? Los resultados obtenidos son provisionales y están sujetos a una revisión o corrección. ¿Cuáles son sus herramientas? Trabajan con la información acumulada en virtud de la experiencia que se tiene de los hechos. ¿Cuáles son sus enunciados formales? En este caso se refiere en su mayoría a sucesos y procesos.
Y por último, ¿cuál es la finalidad de las ciencias factuales? Persiguen la verdad y describen y explican los hechos y realidades. En las ciencias naturales postulan leyes científicas de alcance universal y en el caso de las ciencias sociales postulan generalidades que pueden ser aplicadas en otras situaciones. Método científico. El método científico es un proceso ordenado y lógico que nos ayuda a comprender a fondo cómo ocurren los fenómenos de la naturaleza y así comprobar si nuestras observaciones sobre el mundo son verdaderas o falsas. Los pasos del método científico se inicia con la observación, que es el momento del contacto del observador y el fenómeno. El planteamiento del problema es la identificación de una incoherencia o la ausencia de una pieza clave en el conocimiento. En esta parte se formula como pregunta. Formulación de hipótesis es una explicación provisional del observador al fenómeno con los conocimientos previos que él tiene. Experimentación es la etapa de ensayo y error. Análisis de datos. En esta parte los datos se confrontan con la hipótesis para saber si es verdadera o falsa. Y por último tenemos las conclusiones. En esta etapa los resultados siempre pueden ampliarse o someterse a una revisión a la luz de otros datos. En el método científico implica no dejar de seguir buscando pruebas hasta que la hipótesis se demuestre sólidamente verdadera o falsa. Como características del método científico tenemos que es riguroso y se refiere a que debe de seguir los pasos en orden y con honestidad. Tiene que ser objetivo, se basa en hechos concretos. Su siguiente característica del método científico es progresivo, o sea que los conocimientos que se obtienen son acumulativos y así pueden reafirmar teorías o refutarlas. Es racional, ya que utiliza la lógica y no creencias y opiniones. Y finalmente tenemos que es verificable, ya que trabaja con hipótesis que pueden ser aplicadas empíricamente mediante experimentos. Así, el método científico cuenta con dos pilares o dos principios fundamentales que son la falsibilidad y reproducibilidad. En la falsibilidad se refiere a que se puede refutar o desmentir y en la reproducibilidad se puede comprobarla en cualquier momento y lugar. Teoría del conocimiento en investigación científica, una visión actual. Dentro de este tema hablamos de la escolástica y del Renacimiento. En la escolástica, entre los siglos IX y XII, el conocimiento, en su largo recorrido para sobrevivir a las nuevas formas de concebir y aprender, se refugia en los eventos y de ahí toma el nombre de escolástica. En el Renacimiento ocurre entre los siglos XV y XVI y ese renacer se manifiesta en todas las formas del quehacer humano, en artes, letras, ciencias, medicina y por supuesto en la búsqueda del conocimiento. Dentro del Renacimiento se encuentran los pensadores como Descartes, Locke, Leibniz y Augusto Comte. En el caso de Descartes nos habla sobre la duda metódica y también deduce que la esencia de la naturaleza del conocimiento reside en el pensamiento y que todas aquellas cosas que podemos distinguir claramente pues son ciertas. Locke sostiene que el conocer depende únicamente de ella, por lo que no existe una verdad innata o accesible solo por razonamiento del intelecto. Leibniz comprende su pensamiento de toda una época en su discurso de Metafísica y Teodicea, donde enfrenta el problema del conocimiento, la comunicación de las substancias y el hombre como razón o de la naturaleza de Dios. Augusto Comte plantea que los elementos fundamentales para el positivismo, doctrina que admite sin crítica alguna el valor de la ciencia como tal, lo que hoy es base del modelo de investigación en las ciencias empíricas. Bueno amigos, eso es todo por hoy, espero les haya gustado.